Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fabuloso. Hoy tenemos un tema que sé que a muchos de ustedes les va a interesar, especialmente a los fans de las telenovelas turcas. Vamos a hablar de Can Yaman, de Demet Özdemir y de algunos rumores muy intensos que han estado circulando por la web sobre una situación que podría haber puesto a Demet al borde del terror. Sí, lo sé, suena dramático, pero la información que tengo es bastante impactante. Así que prepárense un cafecito, pónganse cómodos y quédense hasta el final porque vamos a desentrañar todo este misterio. Y antes de que sigamos, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Siempre traigo contenido interesante y exclusivo sobre tus celebridades favoritas. Bien, entremos en materia. Como saben, Can Yaman y Demet Özdemir fueron una de las parejas más queridas de la televisión turca. Su química en la exitosa serie Erkenci era palpable y traspasaba la pantalla. Muchos fans, incluyéndome, soñábamos con que su amor se hiciera realidad también fuera del set de grabación. Y aunque hubo muchos rumores y especulaciones, nunca confirmaron oficialmente una relación. Sin embargo, la cercanía entre ellos era innegable. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Después del final de Erkenci, tanto Can como Demet tomaron caminos separados en sus carreras y, por supuesto, en sus vidas personales. Can Yaman se fue a Italia, donde continúa cosechando éxitos, y Demet Özdemir siguió triunfando en Turquía, protagonizando otras series y películas. Hasta ahí todo normal, ¿verdad? Bueno, aquí es donde la historia se pone interesante. Hace unos días empezaron a circular rumores en las redes sociales sobre un incidente que supuestamente involucró a Can Yaman y a Demet Özdemir, un incidente que, según algunas fuentes, pudo haber puesto en peligro la seguridad de Demet. Los rumores, inicialmente muy vagos, hablaban de un encuentro tenso, una discusión acalorada y, lo más alarmante, de un comportamiento obsesivo por parte de Can. Por supuesto, como siempre digo, hay que tomar este tipo de información con pinzas, ya que muchas veces se trata de simples chismes o exageraciones. Sin embargo, la persistencia de los rumores y la aparición de algunas fuentes que afirmaban tener información de primera mano me llevaron a investigar más a fondo. Lo que descubrí es una mezcla de informaciones contradictorias y versiones muy diferentes del mismo hecho. Algunas fuentes aseguran que Can, después de enterarse del compromiso de Demet con el también actor y músico Oğuzhan Koç, intentó contactarla repetidamente, a pesar de que ella no respondía a sus llamadas ni mensajes. Otros van más allá y afirman que Can llegó a presentarse en el lugar donde Demet estaba filmando una nueva serie, lo que provocó una situación incómoda y tensa entre ambos. Hay incluso versiones más extremas que hablan de un comportamiento cercano al acoso, con Can supuestamente enviando regalos no solicitados a Demet y tratando de controlar sus movimientos. Estas versiones, obviamente, son las más alarmantes y las que han generado mayor preocupación entre los fans de Demet. Es importante destacar que ninguna de estas informaciones ha sido confirmada oficialmente ni por Can Yaman ni por Demet Özdemir. Ambos actores han guardado silencio sobre el tema, lo que ha contribuido a alimentar aún más los rumores y las especulaciones. Sin embargo, el silencio de ambos también podría interpretarse como una forma de proteger su privacidad y de evitar que la situación se agrave. Ahora bien, analicemos un poco la situación desde una perspectiva más objetiva. Es cierto que la relación entre Can y Demet fue muy intensa durante la grabación de Erkenci. La presión mediática y la constante atención de los fans pudieron haber contribuido a crear una atmósfera de confusión y expectativas poco realistas. Es posible que Can haya desarrollado sentimientos más profundos por Demet, y que le haya resultado difícil aceptar que ella siguiera adelante con su vida. Sin embargo, esto no justifica ningún tipo de comportamiento inapropiado o acosador. Si los rumores son ciertos y Can realmente se comportó de una manera obsesiva o intrusiva, es importante que asuma la responsabilidad de sus actos y que respete la decisión de Demet de seguir adelante con su vida. Por otro lado, también es fundamental recordar que las relaciones personales son complejas y que a menudo hay muchos factores en juego que no conocemos. Es fácil juzgar desde fuera y sacar conclusiones precipitadas, pero es importante ser prudentes y evitar caer en la difamación o el linchamiento mediático. Además, hay que tener en cuenta que tanto Can como Demet son figuras públicas y que, como tales, están expuestos a una gran cantidad de presiones y expectativas. La fama puede ser un arma de doble filo y puede afectar negativamente la salud mental y emocional de las personas.
En este sentido, es importante que los fans les brindemos nuestro apoyo y comprensión, y que evitemos alimentar los rumores y las especulaciones. Tanto Khan como Demet merecen respeto y privacidad, y es fundamental que les permitamos resolver sus problemas personales de la manera más discreta y pacífica posible. Personalmente espero que todo este asunto se resuelva de la mejor manera posible para ambas partes. Admiro mucho a Can Yaman y a Demet Özdemir como actores y como personas, y me gustaría que ambos pudieran seguir adelante con sus vidas sin verse afectados por esta situación. Creo que ambos son talentosos y profesionales, y que merecen tener éxito en sus carreras y en sus vidas personales. Espero que esta información les haya resultado interesante y esclarecedora. Como siempre, les invito a que saquen sus propias conclusiones y a que formen su propia opinión sobre el tema. Recuerden que la verdad absoluta es difícil de alcanzar y que a menudo hay muchas versiones diferentes de la misma historia. En resumen, lo que hemos visto hoy es que han circulado rumores sobre un posible comportamiento obsesivo por parte de Can Yaman hacia Demet Özdemir tras su compromiso, llegando incluso a hablarse de una situación que podría haberla puesto en peligro. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada oficialmente y debemos tomarla con precaución. Es importante recordar la complejidad de las relaciones personales y la necesidad de respetar la privacidad de las figuras públicas. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado informativo. Si es así, no olviden darle un like y compartirlo con sus amigos. Y por supuesto, me encantaría leer sus comentarios y opiniones sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que los rumores son ciertos? ¿O piensan que se trata de una exageración? Déjenme sus comentarios abajo y charlemos un poco. Y por último, pero no menos importante, si aún no lo han hecho, los invito a que se suscriban a mi canal y a que activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Siempre traigo contenido interesante y exclusivo sobre sus celebridades favoritas, así que no se lo pierdan. Denle un like, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso. Ahora, vamos a profundizar un poco más en este culebrón digno de una telenovela turca. Porque detrás de cada rumor, de cada titular sensacionalista, hay personas reales con emociones, carreras y vidas que se ven afectadas. Asterisco asterisco la era Erkencikus, un vórtice de pasión y expectativas asterisco asterisco. Erkencikus no fue simplemente una serie de televisión, fue un fenómeno cultural. La química entre Can y Demet era innegable, tanto que los fans la bautizaron como Candem, fusionando sus nombres en una expresión de su deseo de que su amor trascendiera la pantalla. Las redes sociales se inundaron de vídeos editados, fanfics y peticiones para que se convirtieran en pareja en la vida real. Esta intensa presión, aunque bien intencionada, sin duda tuvo un impacto en ambos actores. Imaginen la constante sensación de estar bajo el microscopio con cada gesto, cada mirada analizados y reinterpretados para confirmar o desmentir la existencia de un romance. Fuentes cercanas a la producción han revelado que Can y Demet eran extremadamente profesionales y que se esforzaban por mantener una relación cordial y respetuosa en el set. Sin embargo, también admiten que era evidente que existía una conexión especial entre ellos, una complicidad que iba más allá de la mera amistad. Después del éxito arrollador de la serie, la separación profesional y geográfica de Can y Demet fue abrupta. Mientras Can se embarcaba en nuevos proyectos en Italia, Demet se quedaba en Turquía, consolidando su carrera con otros roles protagónicos. Esta distancia física y profesional podría haber exacerbado cualquier sentimiento no resuelto entre ellos. Asterisco asterisco Oğuzhan Koç, el tercero en discordia asterisco asterisco. La llegada de Oğuzhan Koç a la vida de Demet marcó un punto de inflexión. Su compromiso y posterior matrimonio sorprendieron a muchos, especialmente a los fans de Candem, que aún mantenían la esperanza de una reconciliación. Oğuzhan, un reconocido músico y actor en Turquía, representaba una estabilidad y un futuro diferente para Demet. Su relación parecía sólida y basada en el respeto mutuo y la admiración. Sin embargo, la sombra de Can Yaman y el recuerdo de la intensa química entre él y Demet seguían planeando sobre la pareja. Asterisco asterisco los rumores, verdad, ficción o exageración mediática, asterisco asterisco. Volvamos a los rumores que nos han traído hasta aquí. La persistencia de las informaciones sobre el supuesto comportamiento obsesivo de Can hacia Demet es preocupante.
La idea de que un actor famoso y admirado pueda caer en actitudes intrusivas y hasta acosadoras es una realidad que, lamentablemente, se ha repetido en la industria del entretenimiento. Si bien es crucial recordar que estas son solo acusaciones y que no hay pruebas definitivas, es importante tomar en serio la posibilidad de que algo inapropiado haya ocurrido. El acoso, en cualquiera de sus formas, es inaceptable y debe ser denunciado y sancionado. Las versiones más extremas de los rumores hablan de regalos no solicitados, mensajes insistentes y hasta apariciones inesperadas de Khan en el set de grabación de The Met. Si esto fuera cierto, estaríamos hablando de un comportamiento que traspasa los límites de la admiración y la preocupación y que podría constituir acoso. Asterisco asterisco el silencio de los protagonistas, estrategia o aceptación implícita, asterisco asterisco. El silencio de Khan Yaman y de Mehmet Özdemir sobre este tema es ensordecedor. Su decisión de no pronunciarse al respecto ha alimentado aún más las especulaciones y ha dejado a los fans con más preguntas que respuestas. ¿Por qué guardar silencio? ¿Están tratando de proteger su privacidad? ¿Temen las consecuencias de hablar públicamente? ¿Hay algo de verdad en los rumores? Es posible que ambos actores estén siguiendo el consejo de sus representantes y abogados, quienes les habrían recomendado no hacer declaraciones que pudieran ser malinterpretadas o utilizadas en su contra. En el mundo del espectáculo, cualquier comentario puede ser sacado de contexto y convertirse en un escándalo mediático. Sin embargo, el silencio también puede ser interpretado como una forma de aceptación implícita. Si los rumores fueran completamente falsos, ¿no sería lógico que Khan o Demet salieran a desmentirlos de manera categórica? Asterisco asterisco el impacto en la salud mental, una consideración crucial asterisco asterisco. Independientemente de la veracidad de los rumores, esta situación ha tenido sin duda un impacto negativo en la salud mental de Khan Yaman y de Mehmet Özdemir. La constante atención mediática, la presión de los fans y la incertidumbre sobre su futuro profesional y personal pueden generar estrés, ansiedad y hasta depresión. Es importante recordar que los famosos son personas de carne y hueso, con las mismas emociones y vulnerabilidades que cualquier otra persona. La fama no los hace inmunes al dolor, al miedo ni a la tristeza. En este sentido, es fundamental que los medios de comunicación y los fans actúen con responsabilidad y empatía, evitando alimentar los rumores y respetando la privacidad de los actores. Asterisco asterisco un llamado a la reflexión, la responsabilidad del fanático asterisco asterisco. Este caso nos invita a reflexionar sobre el papel del fanático en la vida de las celebridades. ¿Dónde está el límite entre la admiración y la obsesión? ¿Tenemos derecho a entrometernos en la vida personal de los famosos? Es importante recordar que las celebridades son personas que han elegido una carrera pública, pero que también tienen derecho a la privacidad y al respeto. No podemos exigirles que cumplan con nuestras expectativas ni pretender controlar sus vidas. El verdadero fanático es aquel que apoya y admira el trabajo de su ídolo, pero que también respeta su intimidad y su libertad de elección. Asterisco asterisco el futuro, incertidumbre y esperanza asterisco asterisco. ¿Qué depara el futuro para Khan Yaman y Demet Özdemir? Es difícil saberlo con certeza. Lo que sí es seguro es que ambos actores tendrán que lidiar con las consecuencias de esta situación durante mucho tiempo. Espero que ambos puedan superar este obstáculo y seguir adelante con sus vidas y sus carreras. Admiro su talento y su profesionalismo, y creo que merecen tener éxito y felicidad. Personalmente me gustaría ver a Khan y a Demet reconciliarse en el futuro, no necesariamente como pareja, sino como amigos y colegas. Creo que ambos tienen mucho que ofrecer al mundo del entretenimiento y que sería una lástima que esta situación los impidiera alcanzar su máximo potencial. En definitiva, The Culebrón nos recuerda que la vida de las celebridades no siempre es tan glamorosa como parece. Detrás de las luces y la fama, hay personas reales con problemas reales. Es importante que recordemos esto y que actuemos con responsabilidad y empatía al hablar de sus vidas. Muchas gracias por llegar hasta el final de este extenso análisis. Espero que les haya resultado interesante y que les haya dado una perspectiva más profunda sobre este tema tan complejo. No olviden dejar sus comentarios y opiniones abajo, me encantaría saber qué piensan ustedes. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a mi canal para no perderse mis próximos vídeos. Hasta la próxima.